Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy compartiendo esta temática que curiosamente, ¿no?, empiezo a estudiar con colegas de esta universidad y a quienes agradezco también, ¿no?, el haberme apoyado en su momento para poder desarrollar el estudio sobre el tema de flexibilidad curricular, empleando algunos datos en relación con la Universidad Benemérita de Puebla. Y bueno, yo quisiera iniciar la presentación haciendo una reflexión en relación con el papel que nos ha tocado jugar a los actores en estos procesos de cambio y particularmente en la implementación precisamente de las innovaciones curriculares. Creo que nos ha tocado entender, ¿no?, como decía nuestro colega anterior, hacer la interpretación de los símbolos, ¿no?, que nos están dando desde diferentes contextos las interacciones que la universidad tiene con ciertos sectores. Y entonces eso nos lleva también a plantear una serie de simbolismos sobre una serie de políticas y una serie de prácticas que se han venido desarrollando en las universidades y que espero, ¿no?, podamos compartir. Creo que parte de lo que vamos a presentar el día de hoy, por lo menos de mi parte, es una fase de interpretación también, ¿no?, de estos diferentes modelos y también un acercamiento desde otra mirada, tal vez compartida por ustedes, sobre estas dos temáticas de flexibilidad curricular y temas transversales. Bueno, pues les voy a pedir que iniciemos la presentación. Sí. Yo no tengo las cualidades de nuestro colega anterior, entonces me tengo que apoyar, a lo mejor como algunos de ustedes, en presentaciones gráficas. Espero pues que con esto también no se nos duerman tanto, ¿no? Bueno, creo que es importante enmarcar el tema de flexibilidad curricular y temas transversales en una lógica también histórica de las universidades. Me parece que hablar de la universidad, de las transformaciones, de las innovaciones, en un marco que no contemple los elementos de antecedentes históricos por los cuales ha atravesado la universidad, sería un poco como dejar de lado, ¿no?, todo este bagaje, todas estas tradiciones que también nos han apoyado a reconocernos como una institución que está siempre en proceso de cambio. Vamos a tratar de abordar algunas generalidades sobre las reformas educativas y cómo esto nos ha llevado a la implementación de las innovaciones, particularmente de lo que hoy estamos denominando los modelos de formación universitaria. Y los dos temas centrales, flexibilidad y ejes transversales, y hacer énfasis en esta parte que es los actores para el cambio y algunas reflexiones que espero que también ustedes nos ayuden con sus preguntas a ampliar, a reflexionar y a seguir debatiendo sobre ello. Por favor. Bueno, entonces, hablar, por ejemplo, de universidad y cambio, ¿no?, es también siempre preguntarnos sobre, pues, ¿qué es lo que ha sucedido, ¿no?, en las universidades? Si hemos sido instituciones realmente estables o si hemos sido siempre hemos estado en un proceso constantemente de cambio. ¿Cómo es que han sido las universidades? ¿Cómo es que se han ido moldeando, reformulando, replanteando en su misión, su visión, su filosofía, su razón de ser, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Creo que estamos siempre en este proceso de replanteamiento y hay que ubicar también a las determinantes y condiciones, ¿no?, que van originando los cambios en las universidades. Hay que reconocer que en la historia de cómo surgen las universidades hay expertos, ¿no?, que ubicarían estas condiciones como las básicas por las cuales la universidad se crea en el siglo XII. Y ubicamos entonces que hay una serie de condicionantes, entre ellas esta cantidad de población, que hay este aumento, ¿no?, de población que va generando un problema con la urbanización,
esta urbanización cómo va generando nuevas estructuras económicas y a su vez va generando también otras estructuras de carácter social, cómo hay de repente un afán también en ese momento por sectores de la población por el aprender, y cómo es que también se generan una serie de oficios en ese momento en el siglo XII, ¿no? Que también dan pauta para la generación de nuevos planteamientos. En estos 4 aspectos sustantivos son los que los historiadores, en un estudio recuperado por Tunerman, ubican como los centrales para que generen las universidades. Si vemos en el día de hoy, algunos de estos siguen siendo elementos que nos llevan a nosotros a replantear muchas de nuestras actividades. ¿Sí? Siguen estando presentes los problemas en relación con la sobrepoblación, siguen estando presentes los problemas con el urbanismo, las formas de organización social, y siguen estando presentes también la generación de nuevas profesiones que están demandando otro tipo, ¿no?, de formación en las universidades. Por favor. Entonces tendríamos aquí que reconocer que la universidad ha pasado por diferentes modelos desde su surgimiento que le han permitido, ¿no?, ir reconstituyéndose de acuerdo a estas condicionantes del entorno y también de acuerdo a la serie de necesidades que el entorno mismo y los grupos de poder van determinando. Y así tenemos los diferentes modelos que hasta el día de hoy, ¿no?, conocemos en el caso de las universidades. Podemos pensar, ¿no?, que en estas tradiciones de universidad estamos ubicando todavía hoy día algunas reminiscencias en lo que hoy conocemos como universidad. Así tendríamos que cuando llegamos al siglo XXI, que es supuestamente la era de la información y del conocimiento, ubicamos una nueva universidad, pero que tiene, ¿no?, una serie de valores, de razones, de lógicas, de organización, de formas de trabajo que se van desprendiendo y traduciendo a partir de los modelos anteriores. Hay que reconocer también que hay una tradición de carácter liberal clásica que se mantiene, ¿no?, en esa filosofía de la universidad o de la idea de la universidad y razón de ser que tiene y sus funciones, y que esta tiene que ver con ese desarrollo, ¿no?, de la persona a través de la búsqueda del bienestar, de la búsqueda de la libertad, de la búsqueda de la bondad, de la belleza y de la verdad, ¿no? Esos son los elementos básicos que en su momento dieron origen a esta idea liberal de la formación clásica. Por favor, a la siguiente. Entonces tendríamos una universidad que pareciera ser traslada de un modelo, ¿no?, va desarrollando poco a poco de un modelo a otro nuevas formas de vinculación, de estructuración y de desarrollar sus tareas académicas. Esta nueva idea, ¿no?, converge también en modelos latinoamericanos, ¿no?, como el nuestro, que tienen una lógica distinta a los modelos anglosajones o a los modelos europeos. Entonces, de repente, nosotros queremos integrarnos en la lógica de las políticas que nos enmarcan a nivel internacional y no partimos de generar una reflexión sobre las condiciones en las que encontramos históricamente nuestras universidades. Cuando hablamos de la función de ser de la universidad en Latinoamérica, ¿no?, tiene una función distinta en relación con cómo se concibe en el ámbito anglosajón o en el ámbito europeo. Y hay que ubicarnos también a la hora de realizar los análisis de las políticas o de las directrices o de otros modelos cuando los comparamos y revisamos. Y sobre todo porque somos un país en vías de desarrollo. En el caso de la universidad, entonces, cuando se enfrenta a estas situaciones de contraste y de entrar a una visión donde se le solicita, ¿no?, se cambie y se ajuste como una universidad que va a enfrentarse a esta nueva época, enfrentamos aquí una manera
de resolver las problemáticas de manera distinta. Hay autores como Gorostiaga, ¿no?, como Edgar Morin, que empiezan a hablar de una revisión distinta para referirnos al periodo de tiempo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y se habla de que estamos sufriendo un cambio de época, se habla de que estamos en un proceso de transición social, en una nueva revolución, se habla de que estamos en la cuarta revolución del conocimiento, en la evolución social, en fin, ¿no? Más recientemente se dice que estamos en la sociedad del conocimiento. Y esto definitivamente es interpretado de maneras distintas en las… es interpretado de maneras distintas, ¿no?, en los diferentes escenarios, los diferentes grupos. En esta universidad y cambio de época, entonces estamos entrando a lo que algunos llamarían una visión globalizadora. Por favor, la siguiente. Donde estaríamos pensando, de acuerdo con Carlos Tunerman, ¿no?, que estamos entrando en una nueva era civilizatoria donde lo que predomina es una visión globalizada, ¿no?, donde hay una visión de la cosmogonía, una serie de modelos de desarrollo, ¿no?, que tienden a una visión más integral supuestamente de la sociedad, o cuando menos más globalizante desde una perspectiva económica, y donde hay una serie de paradigmas de carácter científico y tecnológico y creencias y valores que se suman en un todo para ser interpretados en lo que hoy se está denominando cambio de época. ¿Sí? En este marco es donde están desarrollándose entonces hoy día las diferentes reformas educativas y donde se está dando pauta para la innovación y donde se está solicitando la visualización de nuevas formas para la formación universitaria. La siguiente, por favor. Entonces aquí la pregunta sería, esta universidad que hoy tenemos, ¿cómo es que se está desarrollando su cambio en ella? ¿Sí? ¿Cómo es que se está visualizando hacia el futuro? La Benemérita Universidad de Puebla lleva desde el 92, si mal no recuerdo, desarrollando, o 93, ¿sí?, desarrollando este proceso de visualización de futuro, tratando de ubicarse como una universidad en el marco de una sociedad del conocimiento. ¿Sí? Es a partir precisamente de la instauración de su proyecto Fénix donde se plantea, ¿no?, una visión distinta sobre sí misma. ¿Sí? Y este planteamiento de estas pequeñas preguntas, ¿no?, nos lleva también a visualizar qué es lo que estamos teniendo en cada universidad. El proceso que se vive en la Benemérita o que se ha vivido en la Benemérita se ha vivido de manera distinta en cada institución. Cada institución ha tenido su propio modelo, su propia lógica de interpretación y por lo tanto también una serie de respuestas que tal vez coinciden desde el marco de donde se puedan ver, pero otras tienen que ser resueltas desde los grupos que conforman la institución. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas históricas que han hecho que, por ejemplo, en el caso de la Benemérita, ¿no?, se planteara en el 90 y tantos, ¿no?, este proceso de cambio y de transformación? ¿Cuáles han sido, ¿no?, esos temas emergentes o esos elementos impulsores que los han llevado a reorganizarse y ser hoy, ¿no?, una de las universidades más importantes del país y uno de los referentes, como bien señalaba su rector en la mañana? Yo decía que más o menos se encuentran, yo no sé, a lo mejor ustedes pueden discernir de mí comentario, en el sentido de que se encuentran más o menos como en el cuarto lugar a nivel nacional entre las mejores del país. ¿Sí? Ahí después, si quieren, me cuestionan o no, me dicen que están inconformes. Y creo que uno de los elementos es que se pusieron a revisar sobre estos aspectos en algún momento y siguen reflexionando sobre ello, siguen trabajando sobre esta perspectiva. Aquí yo les diría, ¿cómo es que los actores, ¿no?, se han replanteado su propia práctica y cómo es que han asumido todas estas perspectivas también de cambio? Creo que es ahí donde están también
el eje central, ¿no?, de las reformas, y es ahí donde también está el éxito para que éstas puedan desarrollarse. Entonces, bueno, ustedes todos juntos como comunidad académica pudieron visualizar esos futuros alternativos posibles y seguramente en este momento están queriendo ser por lo menos la segunda más importante del país, ¿no? Entonces, bueno, ya se están planteando otra mirada de futuro a largo plazo. Por favor, la siguiente. Este proceso por el cual ustedes han pasado no ha sido muy semejante en todas las otras universidades. ¿Hacia dónde se supone que tendríamos que estar yendo, ¿no? Entonces, a la constitución de una serie de universidades que estarían enmarcadas en lo que sería la universidad global o la universidad unificada, ¿no? Una universidad que integra todos los dominios relevantes del discurso educativo, una universidad que es gobernada bajo las normas que buscan la persecución desinteresada de la verdad, los diferentes dominios del discurso educativo, pero configurando como una comunidad autónoma, ¿no?, donde hay una comunidad epistémica y normativamente comprometida con la visión de un conocimiento universal. En fin, este es un solo modelo de un autor, ¿no?, que ustedes pueden revisar en su libro, se llama Las tres transformaciones de la universidad moderna, ¿sí?, es de 1996, y este es solo un planteamiento sobre hacia dónde tender. Por favor, la siguiente. Hoy día, entonces, pareciera ser que la lógica es tender hacia las sociedades del conocimiento y, por lo tanto, tener universidades que sirvan para esa lógica de sociedad del conocimiento. La pregunta, entonces, ahí sería cuáles de las universidades realmente están haciendo hoy cosas vías para ubicarse, ¿no?, como una universidad del conocimiento, es decir, con una filosofía clara, con una inserción directa con los diversos sectores donde puede producir y no solamente transmitir conocimiento, donde también los beneficios, ¿no?, de esa formación universitaria se vuelcan realmente en una pertinencia, ¿no?, de los servicios que brindan sus egresados en los diversos sectores donde estos se insertan. Esta parte de la sociedad del conocimiento hoy día nos está llevando al replanteamiento de las universidades en red, de la reorganización del trabajo en red y de una visión donde el desarrollo de las actividades se visualiza desde la misma práctica de docencia como una producción real de conocimiento, ¿no? Hay autores que dicen que todos los docentes le tenemos una gran deuda con el producir conocimiento, porque realmente, ¿no?, nos quedamos generalmente con él y nunca soltamos esta reflexión, nunca compartimos, ¿no?, la producción que hacemos del conocimiento directamente con nuestros alumnos o con nuestros colegas. A veces esa parte de la reflexión sobre la producción de la práctica misma, no sale del profesor. Entonces, según estos autores, tendríamos una gran deuda todos los docentes porque no nos reconocemos como productores de conocimiento. Y no me refiero propiamente a la investigación o a los profesores que realizan la labor de investigación, sino al trabajo que se realiza en la producción para la clase, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde falta mucho de trabajo, o sobre las innovaciones que se realizan en la práctica de docencia, de cómo dar mejor la clase, pero que nunca compartimos sobre cómo nos fue, ¿no?, porque tampoco se dan estos espacios en las universidades. ¿Qué deben entonces tomar en cuenta, ¿no?, las reformas? ¿Hacia dónde orientar estos procesos de formación? Por primera vez, del 90 para acá, se empieza a hablar en las universidades de modelos de formación explícitos. ¿A qué me refiero? A que tal vez durante mucho tiempo, desde el surgir de las universidades, en el caso por lo menos mexicano, lo que hemos tenido han sido modelos formativos, si es que se les puede llamar así explícitamente,
que se repetían, ¿no?, o se reproducían en función de los modelos de formación de las universidades de la UNAM, del modelo de la UNAM, ¿no? Y lo que hacíamos era reproducir el plan de estudios de lo que manejaba la UNAM, pero no hacíamos, ¿no?, una reflexión, o muy pocas universidades lo hicieron desde su surgir, de para qué estaban formando, ¿no?, en qué contexto y hacia dónde estaban pensando desarrollar esos modelos integradores, ¿no?, como universidad. ¿Cuál era su filosofía? ¿Cuál era su razón de ser? ¿Cuál era su ethos como institución académica? Del 90 para acá, con las reformas universitarias y con la innovación curricular, se empieza a hablar de modelos curriculares, cuando menos formalmente, y empieza a hablarse de modelos académicos y modelos educativos. Esta discusión, ¿no?, empieza a llevar a las instituciones precisamente a revisar cuál es su filosofía, cuál era su razón de ser en la región, en su estado, ¿no?, en el país. Cómo era que se iban a organizar para entender la formación, ¿no?, para entender la investigación, para entender la difusión. Y eso nos da hoy en día una posibilidad de revisar cómo se están transformando los modelos de formación universitaria. La siguiente, por favor. Entonces, estos modelos pretendían atender a algunas de las problemáticas centrales donde estaban sustentándose, desde una visión de políticas, otros desde la globalización, ¿no?, desde problemáticas muy específicas como la pobreza, la inequidad, la exclusión, ¿no? Se buscaba también atender a la problemática de los derechos humanos, a buscar cómo organizarnos para la inseguridad, ¿no?, la paz, para procurar la paz. La siguiente, me voy a ir más rápido aquí. Esta cuestión también, que es una de las prioridades, la degradación del medio ambiente, ¿sí? Cómo hacerle para poder nosotros hacer equilibrado el uso del agua, por ejemplo, ¿no?, cuando en países como África hay regiones que no tienen a veces una gota de agua, y en otras, ¿no?, sabemos que en este momento se están considerando como las más ricas a nivel del mundo por la cantidad de agua que tienen. La siguiente. Esta visión hoy en día de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, y cómo esto se traduce en los procesos de formación, pero además en la generación de nuevas alternativas profesionales que no están siendo atendidas en la mayor parte de las universidades. La emergencia del pluralismo cultural, ¿no?, la generación ahí también de atender a la diversidad, de buscar y promover la creatividad, y la parte de la ciencia y la tecnología, el desarrollo que tiene como un papel fundamental para generar conocimiento, pero también para generar nuevas profesiones. Dos aspectos más en este marco de reformas educativas e innovación que tendrían que estar siendo consideradas en los currículums, y que tiene que ver con los cambios de los sistemas democráticos a nivel mundial y cómo hacer más homogéneo y más igualitaria, ¿no?, la distribución del poder, pero también la convivencia, la tolerancia, el papel que juega la mujer, ¿no?, a nivel mundial. Sigue siendo un papel que se segrega, ¿no? Solamente el 16% de los puestos parlamentarios a nivel mundial son ocupados por mujeres, lo cual quiere decir que todavía no nos dejan llegar a ciertos lugares, ¿no? La siguiente. Un aspecto, ¿no?, que sobresale en estas propuestas y que es uno de los ejes también centrales, tiene que ver con cómo promover el desarrollo humano de una manera en que convenga a todos, ¿no? Cómo hacer este contrato del cual habla Edgar Morin sobre la tierra patria, ¿no?, y sobre el beneficio de ser ciudadano del mundo, de tal manera que podamos siempre, con toda actividad que se desarrolla, estar promoviendo el desarrollo humano. La siguiente.
En este marco de las reformas educativas, lo que se ha dado también ha sido, ¿no?, una prioridad sobre ciertas áreas del conocimiento. Estas son algunas de las áreas sobre las cuales deberíamos estar promoviendo nuevos programas y buscando también nuevas formas de generar programas educativos que fueran de carácter interdisciplinario, combinando incluso los recursos humanos con los que ya contamos. Y muchas de las áreas, algunas de ellas, se han estado dejando de largo. Así. Algunas de las características innovadoras, ¿no?, de estos modelos han sido básicamente, en el caso de las universidades, ¿no?, la de generar esta innovación como una actitud. ¿Sí? Yo creo que ese es uno de los aspectos que tal vez se sembró la semilla en el 90 y tantos por aquí y se ha ido generando poco a poco esa cultura, pienso yo, ¿no?, en algunos de ustedes. No es algo que se vaya generando porque se piensa o porque se dice en un documento, sino que se tiene que ir asumiendo. Los modelos y procesos justificados desde los marcos políticos, eso es una de las características también muy propias. La relación de la propuesta pedagógica, ¿no?, y la propuesta organizativa cada vez más enlazadas, donde la planeación se desarrolla conjuntamente en la reorganización de las actividades, pero siempre sobre una mirada de que no lo académico está supeditado a lo administrativo, sino lo administrativo apoya para el desarrollo de modelos más vinculados e interactuantes. Donde incluso se da esta relación teoría-práctica, ¿no?, la visión transdisciplinar, la formación con investigación o en investigación, el uso de las TICs y el vínculo, ¿no?, de las instituciones con otras instituciones reconocidas, trabajando en redes y generando nodos ya de desarrollo de conocimientos sobre ciertas áreas específicas. Es en ese sentido, ¿no?, donde cobra relevancia el discurso de la flexibilidad educativa. Por favor, la siguiente. Sí, hay algunas consideraciones básicas aquí en el sentido de que la flexibilidad educativa no puede visualizarse sin tener claro el marco donde se ubica, ¿no? Una flexibilidad que tiene que ver con el sentido de la universidad, con los modelos de formación, con la reordenación del trabajo académico, con la vinculación, ¿no?, que tiene la universidad con los diferentes sectores y desde luego con su lógica de normatividad y de incluso de financiamiento. Y cómo esto, ¿no?, se enmarca en lo que serían las reformas en una parte muy importante que es la pertinencia y no está ahí, pero también en el discurso de la calidad. Hoy día la flexibilidad educativa está fuertemente asociada, ¿no?, con pertinencia y calidad. Yo siempre insisto en que esto no puede ser desarrollado si no tomamos en cuenta la parte de los actores. Y los actores, ¿no?, son la base para el desarrollo de todo lo demás. La siguiente. En estas consideraciones fundamentales encontramos entonces detrásito, ¿no?, el término de flexibilidad, el discurso de la calidad, muy relacionado con, muy vinculado con, y para de ahí partir, ¿no?, hacia las nuevas visiones donde se supone que esta flexibilidad lo que va a hacer es contraponerse a los modelos rígidos, generando, ¿no?, modelos abiertos, modelos virtuales o modelos mixtos, y también revalorando la interacción en el acto educativo y dando otra connotación o peso particularmente al sujeto de aprendizaje y a la promoción de la investigación. La calidad y la flexibilidad interna y también la calidad y la flexibilidad externa. Estos dos elementos, ¿no?, hoy día se pueden enlazar perfectamente con lo que son las evaluaciones de los organismos acreditadores que están ya delineando esas visiones e incluso lo evalúan así. La siguiente. Este es un marco, ¿no? Entonces, bueno, no podemos pensar las reformas de flexibilidad educativa y curricular si no consideramos cuáles son las prácticas, ¿no?, de las escuelas, de las facultades, de los departamentos, cómo es que se va a desarrollar este engranaje si
con los actores, con los procesos y teniendo como base el aprendizaje. La visión de flexibilidad institucional es mucho más amplia y incorpora, ¿no?, la parte de flexibilidad curricular y flexibilidad para el aprendizaje. El currículum flexible entonces se desprende, como ustedes lo tienen, de su modelo educativo y de esas nuevas interacciones y demandas que se están gestando, tratando siempre de dar respuesta al entorno social, pero también apoyado en una serie, ¿no?, de organismos, nosotros le llamamos dispositivos, que van a contribuir a que esa flexibilidad tenga ciertas condiciones para favorecer realmente pues todo lo plasmado en el discurso. La siguiente. Aquí hacemos una recuperación de uno de los autores que desde mi punto de vista ha desarrollado más una visión de carácter conceptual, precisamente sobre el concepto de flexibilidad, que es Díaz Villa, y que me parece, Mario Díaz, que puede plantear en este momento los elementos centrales bajo los cuales podríamos ubicar niveles o tipos de flexibilidad. Y esta posibilidad de que podamos reconocerlos también al interior incluso de su universidad. ¿En dónde estamos? ¿De qué tipo de flexibilidad, ¿no?, estaríamos hablando? La siguiente. Vemos entonces que hay una relación directa entre los niveles de flexibilidad curricular, flexibilidad para el aprendizaje y reflexibilidad institucional. Hay un enlace y tienen que estar muy bien amalgamados, ¿no?, desde la concepción hasta la parte de la normativa y los niveles para su operativización. En la lógica de Mario Díaz, estos serían algunos de los elementos centrales de la flexibilidad institucional, ¿sí?, que tienen que ver con algunos aspectos que ustedes seguramente ya pueden reconocer de sus propios modelos, del modelo Fénix y de ahora el modelo Minerva, y si no, bueno, pues tendrán la posibilidad de irlos desarrollando y complementando. La siguiente. Lo que refiere a la flexibilidad curricular, que yo sí quiero hacer énfasis que cuando se habla en el 92, 95, ¿no?, en el 94 con el Plan Nacional de Educación de Flexibilidad, se habla de flexibilidad institucional, aunque no la interpretamos así, y flexibilidad curricular. Y nos centramos en casi todas las reformas del 90 para acá en esta visión, en la visión de la reestructuración de los planes de estudios, pero en una visualización de carácter técnico, ¿sí?, donde nos dedicábamos exclusivamente a la parte de la estructura curricular y de algunos elementos que alrededor del currículum nos permitían proceder bajo ciertos marcos normativos hacia cierta flexibilidad en las universidades. Y ustedes fueron pioneros en esa visión y luego fueron retomados por otras universidades y superadas también esas propuestas, ¿no?, y adecuadas para las universidades de acuerdo al contexto. La siguiente. Sería la continuidad, ¿no?, de esa visión de la flexibilidad curricular. Ahí recordar que, bueno, pues es para el alumno, es para el docente, es para una visión, ¿no?, de movilidad dentro de las instituciones y hacia otras, siempre con la lógica de que hay dos términos ahí que son espacio y tiempo que se pierden, ¿no?, o que se amplían en su connotación en relación con los sistemas tradicionales. Y esta parte, que es la parte de la flexibilidad de aprendizaje, que es reconocer o reconocernos todos como sujetos de aprendizaje, ¿no?, y que como tales también tenemos que romper esquemas y replantearnos, como lo decía hace un momento el colega Adrián, en el sentido tal vez de replantearnos, ¿no?, nuestra propia práctica y en el caso del alumno reeducarlo también sobre cómo poder aprender o reconocerse como sujeto de aprendizaje. La siguiente.
Es así entonces que los modelos de flexibilidad curricular nos están llevando, ¿no?, a presuponer un modelo más abierto, ¿no?, dinámico, polivalente, que eso ya lo han escuchado mucho, que supuestamente nos permite, ¿no?, transformar las estructuras rígidas y producir nuevas formas de organización donde hay un elemento que es la interdisciplinariedad y el trabajo integrado, y donde hay un desvanecimiento, se dice un desdibujamiento de los límites que existen en los marcos disciplinares para poder trabajar colaborativamente, ¿sí?, y poder de ahí traducir hacia nuevo conocimiento. Algunos de los posibles impactos que se han ubicado en el caso de la flexibilidad, pues hemos encontrado que en el caso particular de flexibilidad curricular sí hay una concepción distinta en relación con el currículum. Hay un término, ¿no?, que se aplica de repente a una visión técnica, pero que también puede trasladar esa visión técnica e ir más allá en la concepción misma de los modelos de formación, y nos permite, ¿no?, un nuevo papel aquí, que es el que surge en todos estos modelos, que es el papel del tutor. Hay que reconocer que hasta antes, si bien había la figura del tutor, ¿no?, tal vez no estaba tan institucionalizada, y hoy está afianzada en el esquema de la flexibilidad. La parte de la transformación de las normativas, ¿no?, que viene a regular el trabajo académico que se desarrollaba, y algunas unidades en las universidades tenían reglamentos de su plan de estudios y medio dejaban entrever cómo podía ser el alumno para desarrollar sus trayectorias, pero hoy en día, ¿no?, se vuelve uno de los elementos incluso de carácter evaluador, ¿no?, o de los indicadores más bien para evaluar que un plan de estudios tenga un reglamento que permita ver que efectivamente están dándose los parámetros para el marco de la flexibilidad, de la movilidad, del avanzar, del intercambio, en fin, ¿no? Y que sí hay una serie de elementos que nos llevan a reorganizar todas las actividades en función del aprendizaje. O sea, desde mi punto de vista, la flexibilidad institucional tiene como eje dos aspectos: el currículum y el aprendizaje. Y estos dos elementos se traducen, ¿no?, en esquemas o en dispositivos que nos van a ayudar a replantear la manera tradicional en que hemos venido dando nuestras clases o que hemos venido desarrollando nuestros procesos de formación. Y por lo mismo también el último impacto tiene que ver con la reorganización de las instituciones. Hay que reconocer que en la década pasada, ¿sí?, se generaron estas áreas de innovación, por ejemplo, curricular. Se definieron aún más las tareas de los departamentos de evaluación y diseño curricular en las universidades. Se regularon además con una serie de normativas, de lineamientos que casi llevaban al profesor, ¿no?, o trataban de llevar al profesor casi de la mano para saber cómo se estaba desarrollando la tarea de el diseño curricular. Y se empezaron además a desarrollar toda una serie de procesos de formación generalizados en las universidades para los docentes. Se ve como uno de los temas centrales de la formación docente, e incluso para incorporarse en los programas que tienden a la formación de profesores. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la flexibilidad nos está implicando, ¿no?, una serie de retos, pero también, ¿no?, nos permite promover una serie, ¿no?, de mecanismos alternativos, nos genera un reto a la creatividad, a la posibilidad, a romper los esquemas y sobre todo a generar espacios alternativos de aprendizaje, ¿sí? También nos plantea nuevas formas de evaluar, algo que se discutió mucho ahorita con el colega anterior y que es una de las preocupaciones centrales ahorita en todas las universidades, de cómo poder plantear formas de evaluación que sean más objetivas, ¿no?, y que realmente
puedan corroborar el nivel, ¿no?, de conocimiento adquirido o el logro de la tarea realizada o el aprendizaje mismo logrado por el alumno. La siguiente. Bueno, en relación con los ejes transversales, hasta aquí las reformas desarrolladas en los 90 no manejaban la temática de lo transversal. Estas empiezan a incorporarse más recientemente, ¿no?, digamos que del 2000 para acá, en esta visión de la sociedad del conocimiento y la visión globalizadora y el pensamiento que se viene impulsando, ¿no?, a partir de los materiales de Edgar Morin y de su propuesta de los 7 saberes como elementos base para la formación universitaria. La siguiente, y es ahí donde el planteamiento que se nos hace es cómo incorporar, ¿no?, esta visión valoral tan fuerte o estas herramientas, porque hay 2 visiones que vamos a encontrar en el sentido de los temas transversales, que nos están indicando, ¿no?, desde ciertos paradigmas de donde los veamos, ¿no?, el tipo de conocimientos que se debe de tener o el tipo de contenidos, ¿no?, o de valores que tendríamos que estar integrando en el currículum. Ustedes ya tienen una propuesta en su modelo Minerva, me parece que es muy completa, muy atractiva también. Y bueno, esta es una mirada desde uno de los expertos más consultados, que es Español Palos, que nos da esta visión, ¿no?, genérica desde dónde estamos mirando los ejes transversales, desde qué paradigma, para poder plantear entonces qué contenidos y cómo traducirlos en el currículo, ¿sí? Así, por ejemplo, hay universidades que reformularon sus propuestas curriculares o generaron nuevos modelos. Este es un ejemplo, esta es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y este es los 4 ejes transversales que ellos están proponiendo para su modelo, ¿no? Es un caso mexicano. El caso de ustedes ya no se los puse porque ustedes lo conocen, ¿no? Pero vean cómo aquí uno de los elementos que a mí me parece importante destacar es este eje de educar para la salud. Pocos de los modelos que hemos visto que están incorporando los ejes transversales consideran la parte de la educación para la salud. Si nosotros revisamos la inversión que Cuba ha hecho en educación y salud, ¿no?, es la parte más elevada de los países a nivel Latinoamérica para promover ciertas condiciones favorables, ¿no?, de su población, que realmente garantice ciudadanos sanos y productivos. En el caso mexicano, nosotros estamos preocupando porque nuestros niños de preescolar y de primaria, ¿no?, tenemos ya un alto índice de niños obesos y somos ya a estas alturas el primer país, ¿no?, en obesos. Entonces, en la parte del planteamiento que ellos están haciendo es de una lógica de atención generalizada y de preparar, ¿no?, para futuro y de prevención. Como lo ven, los otros ejes también atienden a una visión complementaria de los 4 ejes base que plantea el documento de Edgar Morin. Este es un ejercicio de un profesor de la Universidad de Madrid que ha estado visualizando diferentes alternativas sobre la formación transversal, y vean cómo el abordaje de los españoles, con la influencia precisamente de Edgar Morin, está teniendo un desarrollo mucho más, digamos, desglosado, ¿no?, como más abarcativo también, de diferentes áreas que pueden compartirse, ¿no?, en el currículum como elementos de formación transversal. Vean, ¿no?, cómo hay también el elemento de la salud, pero también hay el elemento de preparar para ser un buen consumidor, ¿no? También hay la cuestión de la formación para la madurez personal. En fin, cada uno dependiendo de dónde lo estamos mirando, ¿sí? Por eso es importante el planteamiento que nos hace Palos, y creo que este es uno de los elementos más completos que tenemos. Este es el de la Universidad de Barcelona. Vean cómo establece
una visión instrumental, una formación para la vida, una formación actitudinal, en fin, hay, como ustedes pueden apreciar, muchas coincidencias entre los modelos y todo depende también del contexto en el cual lo estamos ubicando. Para los españoles, el marco de la salud y del cuidado del medio ambiente, de los derechos humanos, se ha vuelto una parte central de la formación universitaria. El desarrollo de las habilidades del pensamiento, el desarrollo de las habilidades para aprender por sí mismo, ¿no?, es otro de los aspectos centrales. Por favor. Bueno, voy a ir ya cerrando porque ya se me están durmiendo todos y además ya sigue hambre. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Habría que reconocer que en el marco de las reformas, ¿no?, se han dado realmente muchas innovaciones de carácter curricular. Aquí solamente estamos abordando dos. No hemos hablado, por ejemplo, de las competencias, no hemos hablado de la interdisciplinariedad, no hemos hablado de otros elementos que están reportados incluso en el estado del conocimiento y que también pareciera ser que hoy día la idea es no mirar el modelo de formación desde una sola perspectiva o diríamos de una sola lente, sino tener un modelo que complemente, ¿no?, con sus diferentes vertientes el proceso de formación. Lo que tendríamos aquí es que habrá que preguntarnos entonces de las reformas que se han desarrollado, qué es lo que realmente hemos podido hacer en los espacios de trabajo los profesores, ¿sí? Cómo hemos traducido realmente en la práctica, en nuestra actitud, con nuestros alumnos, los alumnos mismos cómo lo han asumido y cómo han desarrollado el trabajo de la aplicación de un currículum flexible o de una política sobre la parte normativa, ¿no?, por ejemplo, o la aplicación, perdón, de una parte normativa. ¿Cuáles han sido esos ajustes? ¿Cómo se han dado las evaluaciones de los procesos? ¿Cómo es que hemos, yo les decía hace un momento aquí a algunos de los colegas con los que estaba cerca, reflexionado, ¿no?, a partir de las narrativas que seguramente todos ustedes tienen de cómo han vivido el currículum flexible en su universidad? Y esos espacios, esas experiencias que tienen, cómo nos dan también interpretaciones y significados de los modelos, ¿no?, que tenemos en cada institución. O sea, la universidad construye un modelo en el documento con ustedes, con la participación colectiva, pero en la realidad de la práctica estamos cubriendo esa expectativa o cómo es que estamos desarrollando esos procesos. Es donde nos hace falta indagar, profundizar y reflexionar, ¿no?, sobre lo que estamos haciendo y los logros que efectivamente estamos teniendo. Uno de los aspectos centrales es, por ejemplo, revisar nuestros egresados, ¿no? El modelo se está desarrollando para generar al final, ¿no?, una formación X, ¿no? ¿Qué tipo de formación realmente hemos podido generar en nuestros egresados? ¿Qué nivel de aceptación, ¿no?, están teniendo en los mercados de trabajo y qué también, ¿no?, son capaces hoy día de hacer? ¿Tienen una mentalidad distinta para resolver los problemas? ¿Cómo es que se están dando esos niveles de inserción de parte de ellos? La siguiente, por favor. En este sentido, entonces, habría que plantearnos esta reflexión entre lo que hemos elaborado como un ideal propuesto en las universidades en los modelos contra lo que realmente pudimos lograr, ¿no?, lo que hemos consolidado en la experiencia, cómo es que se ha desarrollado, ¿no?, el proceso, que ha sido desafortunado, que no, dónde estuvieron las fallas, cómo hemos traducido, ¿no?, del discurso a la práctica. Algunas de las limitantes que identificamos, ¿no?, en el trabajo que hemos desarrollado de investigación directamente con profesores y alumnos sobre la aplicación del currículum flexible. Sobre la parte de transversalidad, creo que como apenas estamos empezando a desarrollar los modelos en esta visión, estaríamos apenas, ¿no?, indagando sobre cómo es que uno de los retos principales vamos a traducir esa formación transversal, ¿no?, en todos nuestros contenidos.
Y esa es una de las tareas que desde ya ahorita tenemos que ir pensando en cómo lo vamos a sistematizar para ir recuperando las experiencias de esos ejes transversales, de la aplicación de esos ejes transversales. En el caso de las limitaciones, ¿no? Pues encontramos que hay todavía muchos aspectos que trabajar en relación con la parte pedagógica y el aprendizaje, donde se podría decir que el enseñar a aprender a otro no es una tarea sencilla, ¿no? Todo el tiempo lo hemos estado haciendo, pero esta parte, ¿no? El profesor se reconoce a sí mismo como un sujeto que le cuesta trabajo, ¿no? Facilitarle ahora una serie de condiciones en el ambiente de aprendizaje al estudiante, a pesar de que siempre hemos estado promoviendo una visión de enseñar al otro, ¿no? Hay una posición, ¿no? de orden de discusión que no se da sobre lo que se discute, sobre lo que tenemos como discurso y lo que se lleva realmente a la práctica. Esa parte es una parte pendiente, o sea, cómo pasar del convencimiento, ¿no? a la adopción del cambio. Y finalmente, ¿no? algunas cuestiones que los alumnos están enfatizando, que es esta cuestión de que los horarios nunca se les favorece, no le dejan elegir a los profesores que él quiere, ¿no? No es cierto que los programas sean flexibles, porque siempre hay, ¿no? una serie de condiciones que no favorecen en el sentido de la oferta de los cursos. No es cierto que haya los cursos para que ellos puedan elegir, no hay la parte del apoyo del tutor, es algo de lo que también suelen quejarse mucho, ¿no? En fin, hay varios elementos ahí que no se les da. Ellos esperan muchas veces la actitud tradicional del docente, todavía, ¿no? Esa actitud paternalista. Yo creo que en ambos casos flexibilidad y transversalidad, ¿no? requieren una clara delimitación y comprensión de sus posibilidades y alcances. Requerimos estas condiciones de materiales y el apoyo, ¿no? al inicio para poder desarrollar las reformas. O sea, tener todos claro qué estamos comprendiendo, ¿no? cómo lo estamos conceptualizando y cómo se va a traducir realmente en la práctica, para poder tratar, ¿no? de implementarlo en la medida de lo posible como está establecido. Esta parte de los reglamentos, que ya lo comentábamos hace un momento, pero que llega un momento en que, valga aquí la redundancia, se burocratizan, ¿no? El proceso mismo de la reforma, el cambio del ajuste de la norma, y se alarga y entonces nuevamente volvemos a burocratizar y a generar ahí espacios que no permiten, ¿no? el avance. Hay docentes y administrativos, ¿no? que reconocen de procesos de formación, que los procesos de formación han logrado ciertas mejoras en su visión, pero, ¿no? y que eso les ha permitido aplicar mejor los programas, pero también hay un reconocimiento de que no ha sido lo suficiente, ¿sí? de parte de… La última y nos vamos. Esta parte de la movilidad, ¿no? que implica también un acuerdo sobre las formas y los convenios, que implica un establecimiento de acuerdos sobre los créditos. Una cosa que ahorita viene muy importante y que tenemos que tomar una decisión como país es qué tipo de créditos vamos a estar manejando en breve, porque tenemos que ponernos de acuerdo en esta visión de la lógica internacional. Si queremos esa movilidad, ¿cómo la vamos a desarrollar? ¿no? Porque los créditos tal y cual los tenemos hoy en día en México ya no están dando para poder evaluar o reconocer el nivel de aprendizaje, ¿no? del estudiante. Y finalmente, pues, hay que reconocer que vamos a tener que estar muy atentos en la forma en cómo vamos a traducir la comprensión de lo que entendemos por el concepto de transversalidad aplicado a los contenidos que cada profesor tiene que dar, ¿no? Cómo traducirlo en los contenidos para que realmente se haga una visión transversal. Pues bueno, yo hasta aquí creo que estaría agradeciendo, ¿no? esta
presentación. Y pues bueno, muchas gracias. Aquí hay varias preguntas. Dice, ¿cómo integrar los ejes transversales sin salir del contexto central? ¿Cómo tener un módulo flexible sin llegar a la disgregación del conocimiento? ¿Qué tanta flexibilidad es permitida en el currículum para que no se diluya el objetivo? Pues bueno, yo creo que la primera, en relación con la parte de los ejes transversales, ¿no? ¿Cómo integrar los ejes transversales sin salir del contexto central? Yo creo que esta es una parte que apenas estamos aprendiendo en general, me debería decir, en casi todas las experiencias a nivel internacional y nacional. Me parece que apenas estamos entendiendo cuál es la lógica y cuál es la posibilidad de la formación, y que sí, efectivamente, ¿no? El reto está, y como yo lo señalaba hace un momento, en buscar alternativas de corroboración, ¿no? de cómo estamos entendiendo todos esa traducción, ¿no? en nuestros contenidos. ¿A qué es lo que le estamos llamando realmente transversal? ¿Sí? Y cómo lo estamos instrumentando en la práctica en relación con la temática nuestra. Yo creo que hay que ponernos de acuerdo en las temáticas que son las centrales para el modelo de la universidad, y cada universidad va a tener los suyos. Cada universidad ha establecido su propio modelo de acuerdo a los grupos de trabajo que tiene, de acuerdo a sus fortalezas, de acuerdo a lo que quiere desarrollar como institución, cómo se quiere posesionar en su estado, en su región, y también dependiendo de sus elementos históricos, ¿no? Por eso insistía yo mucho al inicio en ese rasgo, a sus condiciones de cultura académica, que también le van a permitir analizar qué es lo posible de desarrollar en esa institución. Entonces, de repente, un eje transversal para Puebla no puede ser, a lo mejor, ¿no? Tan indispensable como lo es tal vez para Tabasco, ¿no? Pero yo siento que en este momento hay ciertos ejes base que tendrían que estar incorporados, no solamente en los ejes de formación transversal, sino, me atrevería a decir, en todo tipo de carreras, ¿no? En toda la visión de la misma universidad, en todos los servicios que se desarrollan habría ciertos temas, ejes que no tenemos que perder de vista, y que tiene que ser este elemento como la parte del cuidado del medio ambiente, lo de los derechos humanos, esta parte de la salud es fundamental, ¿no? El educar para la salud, y casi nadie lo está haciendo. Y el otro aspecto, ¿no? que tiene que ver con ya dije, el de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, ¿no? El cuidado de la salud, y el de la parte de las el de la parte intercultural, ¿no? Que tendría que ver con esta visión internacional, el manejo de una lengua, ¿no? En fin, hay una parte, no, el otro es el uso de las tecnologías, perdón, ese es el uso, los 4 básicos que ahorita se están manejando, y que a eso se les puede agregar mucho, ¿no? O sea, la verdad es que ahí, nada más. ¿Cómo tener un módulo flexible sin llegar a la disgregación del conocimiento? Pues yo creo que depende mucho. Si es un módulo, ¿no? Partimos del hecho de que está integrado por varios colegas, y que hay una serie de objetivos base de formación que no tenemos que perder. Algo que se ha estado insistiendo mucho son en la lógica de las trayectorias indicativas, ¿no? Entonces, de tal manera que dentro de esas trayectorias indicativas, que son las más idóneas, pueda un estudiante poderse guiar con su tutor o sin su tutor, pero bajo el reconocimiento de que si elige tal o cual curso, puede, ¿no? simplemente desviarlo un poco del proceso de formación ideal que tendría que seguir para X profesión. De alguna otra manera ya se han ido estableciendo como esos pequeños candados que dan la posibilidad para ir manejando y conduciendo, más bien conduciendo, apoyando, ¿no? Que el alumno no se vaya
por otros lados y que se pierda en el camino, ¿no? O sea, no puede ser, dice, ¿qué tanta flexibilidad? Pues tanta como la unidad académica y los profesores estén de acuerdo en que el alumno puede desarrollar, ¿no? Desde el modelo de formación alemán, ¿no? Ya se hablaba de que los estudiantes sobresalientes seguramente iban a tener una posibilidad de seguir avanzando en modelos abiertos o flexibles, mientras que los alumnos que tuvieran un cierto rezago, menores alternativas por sus condiciones de índole social, por ejemplo, por sus rezagos, seguramente les iba a costar más trabajo y iban a tener que tener otro tipo de trayectorias. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es que el alumno que pueda desarrollarse más rápidamente, ¿no?, tenga las alternativas y el alumno que requiere otro tipo de condición por su nivel, por sus dificultades, porque aprendemos más lento, porque necesitamos lo concreto, pues bueno, pues tenga también la universidad y se lo ofrezca, ¿no? Dice, ¿cómo se puede lograr la no seriación en un modelo flexible sin perder la transversalidad? Pues es muy buena pregunta. Hay universidades que decidieron ya no poner la seriación, ¿no? La no seriación, dice, o sea, no, ya ningún curso tiene seriación, pero estas lógicas de trayectoria ideal o estas trayectorias ideales nos permiten poder de alguna u otra manera dar respuesta a esta pregunta. Y pues sí, la manera en cómo se puede traducir hacia la parte transversal. Ese es algo que todavía en las universidades tendremos que aprender a desarrollar. O sea, lo que funciona para unos no funciona para otros. Eso ya lo tenemos bien aprendido en el caso de las aplicaciones de las innovaciones. En el caso de ustedes han definido una serie de ejes. Ustedes tienen que plantearlos, la forma en cómo eso se va a traducir en los contenidos y cómo lo van a corroborar al final de la formación, si el alumno adquirió o no ese tipo de valores o cuál va a ser la manera en que ustedes van a ir revisando las diferentes posibilidades de aplicación. Yo les puedo decir, en el caso de Tabasco, en la aplicación ellos llevan 2, 3 años ya y se dan cuenta, ¿no?, que tienen que ser temáticas específicas enlazadas con los contenidos de la materia X, ¿no? O sea, y clarificando que tiene que haber una especie de integración de lo que son los estrategias, integrando estrategias de resolución de problemas, porque es la manera en que los alumnos van a poder visualizar la resolución del problema de manera integral o globalizada, ¿no? Entonces, esa es una alternativa. Cada grupo, de acuerdo a su especialidad, podrá plantear estos estudios de caso o estos problemas eje bajo los cuales puedan desarrollar estas actividades y corroborar al final como que efectivamente se cubrió el objetivo. Esa es una posibilidad. Todavía estamos aprendiendo en cómo lo vamos a instrumentar realmente en las instituciones. Dice, un eje transversal implica un desarrollo curricular, objetivos, contenidos, estrategias de aprendizaje y evaluación. Pues depende de cómo ustedes lo estén asumiendo. Yo diría que sí, que es importante que se defina, ¿no?, ese marco en el cual ustedes están moviéndose para asumir qué vamos a dar de educar para la salud, ¿no?, y en qué marco lo vamos a mover. O sea, qué es lo esencial, pero también depende, ¿no?, de las disciplinas o de los grupos que conforman las facultades, los departamentos, ¿no?, y cómo se piensa desde la mirada integrada atender, y si son una serie de ejes, si son una serie de contenidos que pueden ser integrados en problemas, pues bueno, a lo mejor con eso ustedes están ya definiendo cuáles pueden ser las estrategias, y desde luego tienen que revisar antes, bueno, pues cuáles son los objetivos que se están permitiendo ahí o que se están proponiendo más bien, y cuáles son los contenidos sobre los cuales tienen que hacer
énfasis. Desde luego que tienen que plantear algunos elementos centrales para poder guiar el proceso. ¿Cómo se da la flexibilidad en la currícula cuando se requiere que el alumno tenga conocimientos previos para una serie de materias? En la lógica de las trayectorias que tiene que hacer, siempre se le tiene que decir al alumno cuáles son los requisitos previos y se supone que también para eso está el trabajo del tutor. En las entrevistas que nosotros hacíamos con los alumnos se quejaban de que muchas veces el tutor no sabía qué recomendarles, ¿sí? No estaba enterado de los procesos. Entonces, los alumnos se enteraban por el compañero que ya había desarrollado el procedimiento o había intentado, ¿no?, realizar una selección, pero por el tutor pocas veces. Vimos que en algunas de las universidades donde ya habían desarrollado una serie de talleres sobre la tutoría inicial, ¿no?, que tenían que pasar los profesores, como que al profesor le quedaba más claro qué era lo que tenía que hacer y cómo tenía que apoyar al alumno, pero a veces en la parte de las condiciones que tenían las instituciones para favorecer el trabajo de tutoría, ¿sí?, no eran a veces las más idóneas, ¿no? Y esa era un poco la excusa del profesor. O sea, ¿cómo atender idóneamente al alumno si no tengo las condiciones para hacerlo? Y se refería pues a los espacios físicos, ¿no?, a que no se le había preparado, en fin, situaciones de ese tipo. Y creo que por ahí tendríamos que buscar en las universidades, de acuerdo a la forma en cómo se está dando esta labor, insistir en que el tutor es un papel fundamental para sugerirle al alumno si se va a inscribir o no en un curso para el cual todavía no tiene los requisitos previos en cuanto a conocimiento. Pero también lo cierto es que si lo visualizamos desde una mirada de la parte del aprendizaje, a lo mejor ese es un motivante para el alumno, ¿no?, para dar un brinco distinto. Y hay casos muy importantes que se han desarrollado de donde el estudiante no entendía y al inicio y se les complicaba, pero sí da el brinco y no necesitaba exactamente esos requisitos o eso los asumió por su cuenta. Yo creo que aquí depende mucho del tipo de estudiante, ¿no? O sea, y el tutor tiene que tener esa capacidad para poder decirle si le conviene o no. Pero, pues bueno, cada universidad también tiene sus propias reglas, ¿no? ¿Cómo se traducen técnica y curricularmente los ejes transversales en los contenidos disciplinares, programas de asignaturas? Hay experiencias al respecto. Lo que les acabo de comentar de la Universidad de Tabasco, ¿no?, que ese es el caso que yo conozco. La Veracruzana también tiene una parte donde sí efectivamente tienen una serie de temáticas base que se tienen que revisar. Yo creo que en ese sentido vamos a tener que ir aprendiendo juntos. Lo más difícil es la parte valoral, ¿no?, porque finalmente, ¿cómo enseñas la parte del valor? Entonces tiene que ser a partir de lo que el mismo docente, ¿no?, va poniendo como ejemplo en su persona y a partir, ¿no?, de sus contenidos y de las actitudes que toma frente a los estudiantes. De las actividades que se le ponen para reflexionar sobre determinados aspectos enlazados con las temáticas del tema eje. Esta ya la contestamos. En la universidad ahora existe el eje de lenguas extranjeras o inglés, pero debe de tocar la materia todos los semestres. Lecturas, seminarios en inglés. ¿Qué pasa con los alumnos que ya cuentan con el idioma? ¿Debe de existir un examen al inicio o al final? Pues yo creo que sí. O sea, aquí lo que se buscaría sería que el alumno que ya tiene la herramienta, ¿no?, pues dedique ese tiempo mejor a otra cosa y que cubra con un examen, efectivamente, que se le reconozca con un examen la acreditación de esa materia. Es como cuando vienen, pues están estado viviendo un determinado tiempo y tienen ya la lengua. Yo creo que no se vale. Es cuando apenas tuvimos un caso también en una maestría donde era nativo francés
y se le pedía que acreditara el francés para la parte de la siguiente fase, que es el doctorado. Entonces, pues por favor, o sea, tenemos que agilizarle los tiempos a la gente. Si es en idioma, yo creo que lo que sí tenemos que tener muy claro es que tenemos que incorporar en nuestros contenidos, en ciertos semestres, las lecturas en inglés, ¿no? Porque no le podemos pedir al estudiante que llegue a la maestría y que entonces nos lea si en la licenciatura nunca lo hizo. Y aquí no nos preocupamos nosotros los profesores por incorporarles lecturas en inglés en relación con la materia, ¿sí? Yo creo que esa es una práctica que tiene que ser cada vez mayor, como lo es también el sugerirles sitios de internet, ¿no? Darles ya ciertas indicaciones sobre revistas electrónicas específicas, ¿no? O especializadas en relación con la materia, o que le van a ayudar a desarrollar tal o cual temática, y que muchas veces les ayudamos más si les indicamos dónde pueden bajar la información, a que si le pedimos que hagan una búsqueda loca donde se van a tardar muchísimo tiempo. Eso tiene que ver con las cosas que hoy tenemos que estar incorporando con las nuevas tecnologías. Nuestros estudiantes en los centros de cómputo de las universidades no van y consultan las páginas que los profesores sugieren, porque los profesores no sugieren páginas de internet, ¿sí? Están consultando y bajando música, están bajando pornografía, están bajando otras cosas, ¿no? Mucho software libre, pero no hacen consultas académicas, y es porque tampoco el profesor se las sugiere. Entonces, ese es uno de los aspectos que también tienen que estar incorporados, al igual que las lecturas en inglés, en los contenidos de cualquier tipo de materia. Dice, tomando en cuenta las características de los alumnos de las universidades públicas, la enseñanza-aprendizaje de los idiomas debería ser obligatoria en el currículo o simplemente opcional. Yo creo que hay una primera fase que tendría que ser de carácter obligatoria para los alumnos que no tienen o nunca han tenido un acercamiento en los procesos de formación del idioma. Sin la universidad, que es el único espacio que les puede propiciar esa alternativa, ¿sí? No se lo da, sobre todo a los jóvenes que nunca han tocado una computadora, ¿no? Y tenemos muchos casos. A los que nunca han tenido un acercamiento en la lengua, ¿no? Aunque hayan pasado 3 años de secundaria, realmente es una manera de fortalecerlo, pero hay que también buscar mecanismos que no lo ahorquen al chico, ¿no? Y que termine odiando estas alternativas de carácter formativo, que son más para ayudarle y no para afectarle. Entonces, tenemos que buscar maneras para que el que va más adelantado pues lleve otro idioma, ¿no? Y el que tiene un problema porque nunca ha llevado o no el idioma, la universidad le propicia eso. Esto es algo que, por ejemplo, ahorita me recuerda que la universidad no es capaz de ofertar a veces un solo curso, por ejemplo, para nuestros visitantes. En el caso de la Universidad de Morelos, tenemos una normativa tan cerrada que no hemos podido mover y que ya estamos tratando de cambiar, que no nos permite ofertar, por ejemplo, para todos los extranjeros que llegan, ¿no? A Cuernavaca, el curso de español en determinados periodos, y vienen al curso de español, pero no toman, por ejemplo, les interesa tomar historia del arte, ¿no? Y no podemos inscribirlos de manera particular a historia del arte. O hay una parte que tiene que ver con la arquitectura en Morelos, que también les llama mucho la atención por la parte histórica, y resulta que tampoco los podemos meter a eso porque no nos lo permiten. Entonces, tendría que haber estas alternativas para otros tipos de población, no nada más como estos casos que estamos mencionando de nuestros alumnos inscritos, que la universidad no está cubriendo, y que se supone que la flexibilidad nos debería de dar pauta para incorporar profesores visitantes, alumnos visitantes, a cualquier tipo de curso que el alumno le interesa, de todo el menú que tenemos en la universidad. Al igual, ¿no?, que, por ejemplo, ahora otros sectores de población que quieren de repente regresar a la universidad y que solamente les interesa tomar un par de cursos, o solamente tienen posibilidades en tiempo de tomar un par de cursos, pero como no hay mecanismos alternativos al interior, no se pueden hacer. Y tenemos una gran población para
atender, y tampoco estamos explotando las modalidades, ¿no? Las modalidades mixtas o las modalidades virtuales o a distancia. La bibliografía para entender cómo aplicar los modelos transversales. Bueno, yo les sugiero el de Palos, que es básico, ¿sí? Y Jus, que es otro de los españoles que ha estado trabajando esta visión. Déjenme que les doy la bibliografía. Pueden meterse a la página de la Universidad de Madrid y se van a encontrar con este artículo también muy interesante de Hernán, ¿no? Que se llama La formación y transversalidad universitaria, tendencias pedagógicas. Está muy interesante el artículo. Y yo les sugiero que como base tienen que revisar a Edgar Morin para poder entender la parte de los ejes transversales, ¿sí? Los 7 saberes, Tierra Patria, el libro de Edgar Morin, Tierra Patria, me parece que es fundamental, ¿sí? Y ya lo perdí. Bueno, el de Palos, que siempre se me olvida, que es algo así de formación para el futuro. ¿Qué formación requerimos para modelos? Sí, les van a dar las ponencias, dice. Dice, llevando a la práctica lo anteriormente expuesto, en primera instancia, cómo lo aplicaría con pertinencia y calidad para transformar los currículos existentes hacia la flexibilidad y ejes transversales. Yo lo que creo es que hay ya este enlace tan fuerte desde los organismos evaluadores para, curiosamente, hacer esta valoración, como ya tienen incorporados los indicadores, ¿no?, en relación con la flexibilidad, en la parte, curiosamente, de lo que corresponde a la parte técnica, o sea, lo que corresponde a la estructura, ¿no? Y si uno revisa, viene ahí, ¿qué criterios de flexibilidad tiene el plan de estudios en relación con cursos optativos, ¿no? Con la posibilidad de tomar la movilidad estudiantil, con quién tiene convenios, ¿no? Entonces, esta parte cada vez está más fuerte. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando, y yo creo que algunos de ustedes también, lo del ingreso de los programas al PNP, ¿no?, o lo del reingreso o la evaluación, y uno de los criterios para el padrón de excelencia en el posgrado es: dime con quién tienes convenios para que tus alumnos se vayan a realizar estancias, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos de la movilidad que, si no tenemos un plan flexible de posgrado, no podemos desarrollar. Dime cuáles son los criterios de flexibilidad en el sentido de máximos mínimos, ¿no?, en el sentido de cursos optativos. Hay una serie ya de elementos que ahorita veíamos que están incorporados en los organismos de evaluación. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que hacer? Yo creo que tenemos que aprovechar la coyuntura. Ustedes ya son expertos en flexibilidad curricular porque llevan implementándola, ¿no?, a través de lo del sistema de crédito, bien que mal, por sobre otras universidades que no hemos podido desarrollarlo de manera generalizada para la institución. Morelos, por ejemplo, lo ha hecho de manera particular en 3, 4 facultades, y cada facultad, ¿no?, resuelve sus problemas de carácter administrativo, incluso, ¿no?, de administración escolar de los estudiantes, para poder manejar el currículum flexible. Y son, curiosamente, los 4 programas que tenemos acreditados, o que sí, ya son los 4 programas. Ustedes tienen 40, ¿no? Casi, bueno, ahí van, ¿no? Entre que están en el nivel 1 y entre que están acreditados, pues están en muy buen nivel. Entonces, llevan mucho de avance al respecto. Pero sí creo que en el caso de la pertinencia es algo que todavía no hemos podido aterrizar. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Hay un grupo de investigadores de la UNAM que está desarrollando lo que es un indicador de pertinencia para poder, a ver, ¿cómo la estamos entendiendo? Entonces, empieza por, en el caso de la investigación, ¿no? A ver, no se vale que la investigación tengamos a personas que son excelentes investigadores a nivel internacional, pero que su investigación no repercute en el contexto mexicano, ¿sí? Tiene que haber alguna repercusión. Y no se vale que ese investigador, que es excelentísimo, no esté formando personas en el nivel de licenciatura, ¿no?
Entonces, ahí es donde empezamos a establecer la correlación. Y si se dan cuenta, también todo esto ya está de alguna otra manera armado en la parte de los PIFIs, en la parte de de los organismos evaluadores, disimuladamente, pero está, ¿no? Creo que cada vez tenemos que ir revisando nuestros programas educativos, también tienen que ir siendo cada vez más tendientes hacia atender las necesidades emergentes. Es decir, ¿qué estamos haciendo en la formación de recurso humano para ver cómo vamos a resolver el problema del agua en el futuro? El problema de la energía, ¿qué tipo de profesionales estamos formando en ese sentido? ¿No? ¿O qué tipo de los profesionales que tenemos ahorita van a resolver ese problema en el futuro? ¿No? La cuestión de la basura, ¿no? Que es un problema severo. En el caso de Morelos, con la huelga que tuvimos al inicio del año, ¿no? Nos hizo reflexionar mucho sobre esa cuestión y se está desarrollando todo un programa alternativo con el grupo de expertos del área de ecología, pero no vemos la magnitud del problema en el futuro. En fin, tendríamos que ir buscando esos indicadores, ¿no? Yo espero que en breve, es la doctora Alma Herrera, tiene una publicación por ahí, búsquenlo, en Virtual Educa, presentó apenas un trabajo, se lo pueden checar ahí, indicadores de calidad sobre pertinencia. Este año que viene va a haber la Conferencia Internacional sobre Educación Superior, Barcelona, y el tema es la pertinencia social. Precisamente buscando, ¿no?, cómo hacer los programas o las buenas prácticas, que le llaman hoy en día, en relación con la lógica de la pertinencia. O sea, ya no se puede hablar en la pertinencia así como en una cosa tan global que cabe todo y no cabe nada, ¿no? Sino que tenemos que ir empezando a desglosar en dónde corroboramos que efectivamente el egresado que estamos formando está sirviendo para atender una problemática específica o sale, ¿no?, y forma, y atiende, resuelve, es capaz, ¿no?, de solucionar una serie de problemáticas emergentes en el entorno y que tienen que ver con los temas base de futuro. Por eso hace un momento cuando hablábamos de los retos que se tienen en el marco de la sociedad del conocimiento, ¿no?, incluso la cuestión de género, ¿qué estamos haciendo para atender con nuestros programas de difusión y programas de formación la parte, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Qué programas tenemos al respecto? ¿Qué tipo de atención estamos generando? Porque hacia allá es hacia donde estamos viendo. ¿Qué tipo de alternativas, ¿no?, para promover con la ciudadanía, ¿no?, el respeto del otro? Entonces, bueno, a lo mejor los temas de eje transversal nos pueden dar una posibilidad, pero también tendríamos que estar visualizando en profesiones de futuro, ¿no?, como por ejemplo, la semana pasada estuvo con nosotros por allá el rector de la UNAM, inaugurando lo que sería una carrera nueva en tecnología del agua, ¿no?, en uno de los centros de la UNAM, y genómica, ¿no?, hace un mes. ¿Por qué? Porque se vuelven los temas punta, donde la UNAM está generando sus nuevos programas, que son programas muy innovadores. Valdría la pena también que los revisaran, porque su visión es una visión integral, como la que estamos tratando de promover o de aterrizar en experiencias concretas con los temas transversales, ¿no? 3 más, pero no sé cómo andamos en los tiempos. Yo creo que 10 minutos, pero ya es hora de la comida, dicen por ahí. Ya los oigo que dicen ya. ¿Ya ven? Es uno de los retos del modelo universitario Minerva, los ejes transversales, el desarrollo de los ejes transversales. Sin embargo, pues estamos en el camino, ¿no?, de ir viviendo experiencias. ¿Cómo integrar la biblioteca tradicional como un espacio alternativo de aprendizaje? Pues bueno, yo creo que en ese sentido tenemos ya experiencias en las universidades. Guadalajara, por ejemplo, es un ejemplo a seguir en el sentido de la digitalización de las bibliotecas, pero también otro de los elementos es hagamos una clase de vez en cuando en las bibliotecas,
¿no? Hagamos una clase de vez en cuando en los centros de cómputo. O sea, no podemos, ¿no? Pensar en que el espacio, o sea, tenemos que replantear nuestros esquemas de cómo enseñamos clase, ¿no? Cómo damos la clase, y pensar que tenemos que salirnos de los espacios del aula, ¿sí? Del aula tradicional, y empezar a combinar este tipo de alternativas, ¿no? Entonces, hagámoslo, llévense a sus alumnos a los espacios, llévenselos a las ferias del libro, o sea, sugiéranle que vayan a las ferias del libro. Los alumnos no saben ir a las ferias del libro. Entonces, bueno, la digitalización es una forma muy atractiva y que creo que va a ser en un futuro una de las formas más desarrolladas en las universidades. Chiapas, por ejemplo, tiene un proyecto interesantísimo de su biblioteca digital y ha estado teniendo mucho éxito con ciertos sectores de la población. Revísenla. Dice, ¿qué alternativa propone para mejorar el perfil de dedicación y la estrategia del trabajo del docente tutor? Bueno, yo lo que creo aquí con el tutor es que nosotros tenemos que revalorar el papel del docente en este tipo de modelos y también reconocer si estamos ubicando esta nueva tarea como parte de la tarea del profesor investigador, como parte del profesor por horas, cómo la estamos ubicando, cómo la estamos reconociendo, y tenemos que revalorarla, ¿no? en el sentido de lo que implica de apoyo para el estudiante. Hay universidades que, aunque quisieran tener la actividad de tutor formalizada, difícilmente podrían desarrollarla porque tienen otro tipo de problemas de carácter sindical. Y hay otras que lo han podido desarrollar muy bien con ejercicios de negociación con los sindicatos y se han llegado a acuerdos de conveniencia para ambos, que son muy exitosos los ejercicios para los alumnos, ¿no? Y el docente se reconoce como un docente que tiene que aprender mucho de trabajar con el alumno de una manera distinta, ¿no? De poder guiar más la actividad. Se reconoce con muchas limitantes en ese sentido, y hay una confusión también entre la tutoría, ¿no? Entre el ser tutor de tesis, por ejemplo, ¿no? Y entre el ser para desarrollar investigación, y entre la tutoría de nivel de trayectoria escolar, ¿no? Y que a veces implica también cuestiones de administración escolar. Entonces, la definición que ustedes tengan al interior del modelo es muy importante. ¿Cómo lo traducen para poderlo traducir a la práctica, ¿no? Uno de los aspectos que es importante que se desarrolle, y eso ha funcionado mucho con la Universidad de Veracruz, es los espacios para los foros donde los tutores interactúan sobre la experiencia de cómo desarrollar el trabajo, ¿sí? O cómo lo están desarrollando. Y eso les ha dado pauta para mejorar, para reconocer cuáles son las carencias, cuáles son los dispositivos alternativos que pueden generar para apoyar la tutoría y para apoyar realmente al alumno, ¿no? Porque los cursos que de repente se estaban generando con la NUYES, sí daban una visión general, pero a veces era otra cosa la que se definía internamente, ¿no? Al interior de las universidades.